versículos 22 al 24, Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Sígueme en la versión que tienen. Voy a comenzar leyendo la Biblia para todos. Luego voy a leer la misma versión, la nueva Biblia al día. Finalmente voy a leer la Reina Valera, que es la que tiene la mayoría de los que aquí estamos. Y dice allí la palabra, y comienzo a leer de la siguiente manera. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. La que aquí estamos viendo que para poder practicar estas cosas tenemos que saber la verdad. Y la verdad es lo que se usa para renovar la mente. Nueva Biblia al día dice, y leo: por ello quítense, como si se tratara de una ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. O sea, el cambio de ropa tiene un propósito: ser como quién, como Dios, que es verdaderamente íntegro, dice allí, y justo. Versión Reina Valera nos dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí cuando dice quítense la ropa, aquí dice despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque me permite estar aquí en esta mañana junto a mis hermanos, exponiendo tu verdad. Y te suplico en el nombre de Jesús, en la medida que tu palabra se proclama, las tinieblas sean dispersadas y la luz de tu verdad, Señor, aclare nuestros corazones y nuestras mentes y nos conforme a la imagen de tu Hijo. Por el poder del Espíritu Santo, Señor, te pedimos estas cosas, por el poder de tu palabra y en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios le bendiga en esta mañana, hermano. He titulado el mensaje de esta mañana: cambio de ropa. Así se llama: cambio de ropa. Y es que vivir la vida cristiana debería llegar a ser tan natural para nosotros como cambiarnos la ropa. Repito, vivir la vida cristiana debería llegar a ser tan natural para nosotros como cambiarnos la ropa. Pregunta: ¿es natural para usted cambiarse de ropa? ¿Es algo que hace? Normalmente todos los días, varias veces. A menos que se la apunte, ¿verdad? Pero con todo y eso, uno se cambia de ropa. ¿Qué hacemos? Nos quitamos la vieja ropa y nos ponemos la nueva. La vieja puede haber sido cómoda, pero está sucia. Y terriblemente
unas nuevas inclinaciones. La nueva ropa es el estilo permanente del reino de Dios. Escuche bien, la nueva ropa es el estilo permanente del reino de los cielos y permite que nos asemejemos cada día que pasa más y más a Dios y a su vida. Repito, la nueva ropa es el estilo permanente del reino del cielo y nos asemejará a Dios cada vez más y más. Vaya conmigo, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Acompáñenme a primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3, y leemos. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que estamos viendo lo que enseña la Escritura. Esta nueva ropa permite que cada vez nos vayamos pareciendo más a Dios, pero a medida que el tiempo se acerca, un día le veremos. Y dice la Escritura que despertaremos a su semejanza. Eso dice la Escritura. Despertaremos a su semejanza. Nos pareceremos cada vez más hasta que nos parezcamos completamente a Él. Estoy hablando de carácter, hermano. Estoy hablando de carácter. Estoy hablando de conducta. No estoy hablando de atributos de poder. Esto lo hago esta aclaración porque hay gente que predica que nosotros somos Jehová Jireh. O sea, la palabra Jehová o Yahweh significa que existe por sí mismo. ¿Es eso verdad? No, nosotros no existimos por nosotros mismos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Por Él existimos. ¿Ven? ¿Tenemos todo el poder? No, pero conocemos a uno que lo tiene. ¿Toda la sabiduría nos pertenece? No, pero conocemos a uno que es sabio sin medida y su entendimiento no tiene alcance. ¿Ven? Hay ciertas cosas en las que nos parecemos a Él. Por ejemplo, ¿es Dios amor? Sí, pero nos despertaremos en un amor perfecto. Manifestaremos gracia, manifestaremos bondad y aquellos atributos morales de Dios. Esa es la semejanza que la Biblia enseña. Por eso leímos en Efesios que seremos semejantes a Él en justicia y santidad de la verdad. Y dice el texto: justicia e integridad. Recalco, amados hermanos, no seremos como Dios en los atributos de poder, pero sí seremos como Dios en los atributos morales. Acuérdense de eso, porque solamente hay un Dios, uno. Se manifiesta en tres personas, es uno, en tres personas, pero solamente hay uno. Y tú y yo no somos esto. Y esto es importante que lo entendamos. No es como dice cierto predicador que no voy a mencionar. Si los elefantes tienen elefantitos y las jirafas tienen jirafitas, pues entonces Jehová, ¿qué tiene? Jehová es pequeño. No es lo mismo. Muchas veces las ilustraciones que los predicadores usan no cumplen con los requerimientos de todo lo que Dios es.
Nuestra responsabilidad entonces, ¿cuál es como cristianos? Despojarnos. Y cuando hablo de despojarnos, es coger una ramita y hacer así como hablo de primitiva. Es desvestirnos. ¿Y cómo nos despojamos? Continuamente. Es un despojo continuo. A medida que descubrimos e identificamos en nuestras cosas, en nuestras vidas, cosas que no se parecen ni se asemejan a Dios, ¿qué hacemos? Esta vestimenta no va conforme al modelo. ¿Quién es el modelo? Jesucristo. Y tú ahora comienzas a analizar tu vida. ¿Qué cosas en tu vida no son conforme al modelo? No son conforme al carácter de Jesús. Porque son esas mismas cosas de las cuales no nos queremos desprender. Él quiere que tú y yo nos desprendamos. El texto está hablando, cuando habla en el original, en un despojo continuo. Algo que sucede continuamente de día en día. Despojados. Dice ahí. Continuamente de lo que ya no es apropiado. Y colocarnos la ropa que Él nos ha dado. El cambio de ropa lo da ¿quién? El ser humano, a través de lo que viene desde el principio, le gusta vestirse a sí mismo. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se cosió sus propias hojas de higuera. Pensaba que eso era suficiente para cubrirlo. ¿Pero qué hizo Dios? No, quítate eso. Hay unas ropas que yo tengo preparadas. Esas son las que te van a cubrir. A través de las edades, Dios lleva el mismo mensaje. Solo Él puede cubrirnos. De hecho, la palabra propiciatorio que aparece en el Antiguo Testamento era la tapa que estaba por encima del arca del pacto. Significa cubierta. También se le llama el trono de la misericordia. Otro de los nombres por el que se le conoce es el trono de la gracia. Pero es una cubierta. Sobre esa cubierta se derramaba sangre una vez al año. Dentro del arca estaba la ley que señalaba que el carácter moral de Dios. Estaba el pan que señalaba la provisión divina. Y estaba la vara. Por encima de todo eso estaba la cubierta. Y allí se derramaba la sangre una vez al año. Dios nos estaba diciendo, yo soy el único que tiene la capacidad y los recursos para cubrir. Y he provisto un medio que será alimento para tu alma. Le conocerás como el pan que descendió del cielo. He provisto a alguien que cumple con mis estándares. Le conocerás como la gloria del Padre, como la justicia de Dios. Llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en hebreo, Jesús, Yeshua, significa Dios es nuestra justicia. Y Él está diciendo, quiero que tu vida entera esté mirando a donde tienes que mirar, no desvíes tu mirada. Pero nosotros siempre estamos buscando vestirnos a nosotros mismos en nuestros gustos. El ser humano suele conformarse o formarse con lo que le gusta. Mira, el ser humano suele formarse con lo que le gusta, con lo que desea y con lo que ama. Acuérdense de eso. Esa es la naturaleza humana. Queremos lo que nos gusta. Queremos lo que deseamos. Queremos lo que amamos. Y nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que deseamos? Sinceramente, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que amamos? Es importante que tú sepas esta respuesta, porque esta respuesta te señalará a ti de parte de quién tú estás. Si tú estás con Dios o con el diablo.
Si los gustos, deseos y el amor de tu corazón es gobernado por Dios o por el temor. Por lo tanto, esa es la pregunta: ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que amamos? Cada uno debe responder esto. Para saber esto, lo próximo que debemos preguntarnos es: ¿eso que amamos, eso que nos gusta, eso que deseamos, nos acerca al que nos creó o nos aleja de él? Mira la próxima pregunta. Lo que te gusta, lo que deseas, lo que amas, ¿te acerca al que te creó o te aleja de él? Para saber esto, debemos saber primeramente lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Si lo que te gusta, deseas o amas es aborrecido por Dios, ¿qué pasa con tu vida? Se aleja de Dios. Por el contrario, si lo que te gusta, deseas o amas es avalado por Dios, permanece cerca de él. Porque el pecado hace división entre nosotros y Dios. Te pregunto, ¿nos deja Dios en la oscuridad con respecto a lo que le gusta y lo que no le gusta? Esa pregunta. ¿Te deja Dios a ti en la oscuridad con respecto a lo que le gusta a Él o no le gusta? ¿O Dios ha hablado claramente? Eso es lo que nos tenemos que hacer. Nos ha dicho Dios algún tipo de verso que decimos, puede ser o no ser. Dios es claro. Las Escrituras dicen, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Miren cómo Dios ha hablado. Juan escribió esto. ¿Y de quién escuchó Juan ese mensaje? ¿A quién le escuchó hablar? A Jesús. Y nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz, es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él, no hay oscuridad, Él es claro en lo que enseña. Él quiere que tú y yo caminemos en la luz, andemos en la verdad. Y tú te tienes que preguntar si lo que te gusta, deseas y amas se conforma a la luz de la verdad o es oscuridad y no quieres que nadie lo sepa. Esto es importante, amado. Por ello, a través de los milenios, a través de las edades, Dios nos ha hablado de diversas formas. Dice la Escritura en Hebreos 1, vaya a Hebreos 1, que a través de las edades Él nos habló por medio de quienes, de sus mensajeros. Hebreos 1, voy a ir al versículo 2 para ser preciso. Dice, ¿lo tenemos? Dice el texto, Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios no se ha dejado sin testigos. Él nos ha hablado muchas veces. No tan solo Dios es claro, Dios es repetitivo. Él sabe que la repetición es la madre de la enseñanza. Y continuamente Dios nos repite y nos habla. Dios nos dice, escucha, presta atención a mis palabras. Grábalas en la tabla de tu corazón. Toma mis palabras
¿Le prestas tu atención a Jesús? Amados, Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él estuvo en este mundo y Él creó el mundo. La Biblia dice que el mundo por Él fue hecho. Él fue el que oró al Padre para que los suyos fueran santificados en la verdad. Y nos dice que la verdad se habla en la palabra del Padre. O sea, que Él nos está diciendo, si a ti te interesa lo que yo tengo que decir, tú vas a pasar tiempo conmigo, con mi palabra. Vas a descubrir en mi palabra toda la verdad. Vas a prestar la atención a la voz de tu Padre. Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amigos, si no nos interesa escuchar la voz de nuestro Padre, vamos a escuchar la voz del Padre Celestial. Estamos prestando atención a Dios cuando nos habla. Mire, el pueblo de Israel le dijo a Moisés que él escuchara a Dios y que él no obedecía, porque no querían que alguien escuchara a Dios. Hay gente que le gusta que le hable desde tu ego. Piensen. En su palabra se nos dice lo que Dios ama y aborrece. Nos dice dónde quiere el Señor que se pose tu atención y la mía. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, pasamos tiempo en la palabra. Conocemos lo que estamos viviendo. Tenemos hambre de lo que sale de la boca de Dios. La comida del creyente es la voz y la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más llena tu mente y tu corazón? La comida que sale de la boca de Dios es lo que alimentará tu espíritu y te sostendrá en el tiempo difícil. Cuando Jesús dijo estas palabras y repitió lo que decía el Antiguo Testamento, Él estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el diablo. Cuando te encuentres en el desierto y seas tentado por el diablo, y lo serás, ¿con qué te defenderás si no conoces la palabra de Dios? Si no prestas atención a la palabra de Dios, si no te interesa la palabra de Dios, ¿podrás enfrentarte a Él con tus recursos? No, morirás de hambre en el desierto. Él pondrá sus pies sobre tu cabeza y te hollará como basura, porque tuviste en poco la palabra de Dios, porque no escuchaste la voz del que te habla desde los cielos. Amados hermanos, nuestra fuerza para el día a día y la batalla es permanecer escuchando la voz de Dios. Por eso sus ovejas siguen a Jesús mientras le escuchan. Ellos están siguiendo lo que escuchan. Mis ovejas oyen mi voz. O sea, es lo que ellos escuchan. ¿Dónde están? A medida que escuchan, ellas están. Sus ovejas. ¿Qué más dice aquí? Es Dios, por su palabra, quien nos dice lo que debemos amar y lo que no debemos amar.
Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis el mundo. Mira lo que Dios dice. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos viendo aquí lo que debemos amar. Debemos amar lo que proviene del Padre. Y aquí el texto nos dice lo que no proviene del Padre. Eso es lo que debemos aborrecer. ¿Qué debemos amar? Jesús viene del Padre, pues debemos amarlo. Los hijos engendrados vienen del Padre. Todo aquel que es engendrado por Dios ama al que ha sido engendrado por él. Pues debemos amar a sus hijos. Debemos amar su persona. Debemos amar su presencia. Debemos amar su carácter. Debemos amar su plan. ¿El plan de quién? Del Padre. Debemos amar su voluntad. Dios tiene una voluntad. ¿La amas? ¿Amas la voluntad de Dios? A veces vemos la voluntad de Dios como algo que se nos opone, pero amamos la voluntad del Padre. Amamos el plan de Dios. Amas su palabra inspirada. ¿De dónde procede? Del Espíritu que viene del Padre, que procede del Padre, que le inspiró. Amas su palabra. En verdad la amas. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Cómo tú demuestras que tú amas a Dios? ¿Cómo? Obedeciendo y pasando tiempo con lo que amas, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que tú hagamos. Pasar tiempo con Él y obedecer. El problema es que ahora cualquier excusa es buena para no pasar tiempo. Cualquier excusa es buena. Durante los martes de estudio bíblico hemos estado hablando acerca de congregarse. Hemos estado hablando de los beneficios de congregarse. Y hemos estado hablando de cómo muchas veces nos prostituimos y convertimos a nuestros hijos e hijas en prostitutas. Y ellos nos ven a nosotros y hacen lo que nosotros les enseñamos. Ejemplo. Prostituirse es perderse. En la Biblia, prostituirse tiene que ver con el pecado de adulterio, de la idolatría, o dejar las cosas importantes que Dios ordena por tus sentimientos, por tus deseos y por tus planes. Cuando nuestro corazón está en lo que queremos, lo que nos gusta y lo que amamos, y esto nos aleja de Dios, te tienes que preguntar dónde tú estás parado. ¿Dónde tú quieres estar cerca? Cerca de donde las cosas de Dios se mueven, o no te importa lo suficiente. El problema es que si no te importa a ti, tus hijos, aunque tú hables lenguaje religioso, lo verán. Mira esto, que va a la iglesia, tiene lenguaje religioso, pero realmente a Dios no le interesa su vida. No está en su noticia, Dios lo ve. Él dice que ama al Señor, pero pasa tiempo con el Señor. Él dice que ama al Señor, ama su palabra. Él dice que ama al Señor, pero se parece al Señor. Tú y yo no tenemos que preguntar esto. Actúa como el Señor. Porque el que dice que es de Él debe andar como la luna. Pero también sabe que habla como Él. Habla como Él. Cuando la gente miraba a los discípulos, decían, se nota que han pasado tiempo con quién. Con Jesús. ¿De dónde proceden esas palabras que ellos dicen? Si esta gente son sin letras y símbolos, de aquí del pueblo, del común del pueblo. Son plebeyos. Amados, muchos de nosotros andamos en el camino equivocado. Proclamamos la ciudadanía del reino nuevo,
con alguien. La gente dice, hermano, yo no prometo. Mira, en el Evangelio tú tienes que estar comprometido. O tú estás con Cristo o no lo estás. O te vistes del reino o te vistes de la antigüedad. O recoges o desparramas. No hay punto medio. El Evangelio de Jesucristo se nota la diferencia. Se supone que produzca en nosotros gozo y alegría. Se supone que el Evangelio produce en los creyentes armonía, belleza, óleo de gozo en lugar de ceniza. Hay cosas que el Evangelio produce en aquellos que tocan. Usted tiene que preguntar, ¿está siendo tocado por Jesucristo? Te llena de su amor la presencia de Dios, te inspira su palabra, ama sus caminos. Mire, muchas veces tratamos de encajar en todas partes, pero nos damos cuenta de que no encajamos en ninguna parte. Es posible que nos tratemos de mezclar con el reino viejo, pero ya no tenemos la identificación apropiada allí. Eres una nueva criatura, pero todavía quieres mantener cosas del reino viejo cuando tu identidad con ese reino caducó y ahora pertenece al reino nuevo. Entonces te sientes incómodo porque sabes que no estás andando como debieras, porque no estás a la altura de tu llamado ni de tu ciudadanía. Entonces te sientes incómodo y culpable. Pero sentirse culpable no simplemente eso. Alguien me dijo, porque es que me voy a arrepentir en una ocasión, en una clase que estoy dando en casa, señoría. Me dicen, pero es que yo me arrepiento, yo estoy arrepentida. Y yo, de verdad, ¿estás arrepentida? Estás arrepentida, pero todos los días haces lo mismo. Es eso arrepentimiento. ¿Qué es lo que estás amando? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que quieres? Esto me gusta. Yo me le digo, eso le agrada a Dios, que acepta a Dios, o te deja a Él. No, pero es que yo amo a Dios. Amas a Dios. No debemos hacer las preguntas correctas. ¿En serio? Las evidencias, ¿qué dicen? La llevé a la escritura en el libro de Cristo, donde dice, profesa conocer a Dios con la boca, pero los hechos no niegan. Tus hechos niegan a Dios. Eres abominable, eres rebelde, eres reprobado cuanto a todo lo que Dios manda y pide. Eres reprobado cuanto a toda buena obra. Has fallado el examen todos los días de tu vida. El problema es que te está predicando un evangelio de gracia que te permite seguir adulterando hasta el día que te mueras en nombre de Cristo. ¿Es eso el evangelio de gracia? ¿En serio? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, o sea, se ha revelado para salvación. Teniendo esto, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Otra parte dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La gracia te salva del pecado, no te salva en tu pecado. Escuche bien, te salva del pecado. Comienza a trabajar en tu vida porque es un cambio de ropa. Primero es un cambio interior del corazón, pero ese cambio interior se deja ver ¿dónde? En las vestiduras que llevas. La Biblia dice testigos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. El problema es que hacemos tanto énfasis en la libertad gloriosa de los hijos de Dios
que nos hemos olvidado de la responsabilidad gloriosa de los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de un Dios santo. Somos responsables. Somos sal y somos luz. Somos la gente del libro. Nuestra vida se define por lo justo, lo bueno, lo amable, lo que tiene buen valor, lo que tiene virtud, excelencia moral, lo que tiene virtud alguna en ese contexto, porque en otra parte virtud significa poder. Pero es una vida también que se vive en poder. ¿En qué poder? Vivimos en el poder y por el poder de Dios. Ese es tu llamado, amado, y el mío. Miren lo que dice ese texto. Cuando lo leímos decía lo que debemos amar y lo que no debemos amar. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos la identificación apropiada del reino nuevo, pero muchas veces con todo somos lentos en encajar en el reino. Y nos sentimos incómodos porque somos lentos. ¿Por qué somos lentos en encajar en el reino? Se lo voy a decir. ¿Por qué se nos hace tan difícil acomodarnos al reino de Dios? ¿Cuál es nuestra renuencia? ¿Saben lo que significa esa palabra? Para los muchachos, para los niños. La palabra renuencia significa estar poco dispuestos a hacer lo que se nos dice o lo que se nos manda. ¿Por qué estamos tan poco dispuestos a hacer lo que se nos dice o lo que se nos manda? ¿Por qué se predican en todas las congregaciones de Cristo esto todo el tiempo y la gente sigue estando renuente o poco dispuestos a hacer lo que Dios manda y lo que Dios dice? Se lo voy a decir. ¿Por qué vacilamos en ponernos la ropa nueva? Aquí está la respuesta. Porque sabemos que experimentaremos rechazo. ¿Por qué a la gente muchas veces no se atreve a predicar en la calle? Porque tienen miedo a cómo nos trate la gente. ¿Por qué muchas veces no nos atrevemos a decir la palabra a nuestro familiar? Porque tenemos miedo a qué? A que nos rechacen. ¿Por qué no tenemos miedo muchas veces a poner la norma de Dios por encima de todo? Porque queremos agradar. Queremos caer bien. Mire, y el ser cristiano no significa ser grosero. Pero tampoco significa vivir para agradar al mundo. Vivir por temor al rechazo. Después de todo, tú siempre serás rechazado. El rechazo le llega a todos en este mundo. Ya sea que el mundo te rechace o te rechace el reino de los cielos. Pero tú serás rechazado. ¿Sabes? Todo aquello que me está escuchando aquí y lo que me escuchan en las redes, usted será rechazado. Usted será rechazado por el mundo. Usted será rechazado por el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuál de los dos rechazos quiere evitar? ¿Quiere que te rechace el mundo o que te rechace el reino de los cielos? He ahí el dilema. Esa es la pregunta. Mire lo que dice Jesús. En primera de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25. Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25, dice: si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros.
el mundo se aborrece. Si tú eres un elegido y el mundo te ama, hay un problema grande ahí. ¿Ve? Si Cristo te eligió a ti del mundo y el mundo a ti te ama, algo está pasando. Dice, acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa de aborrecimiento. Son cosas que tenemos. Miren, otra palabra que dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Vas a tener que tomar postura, hermano. Vas a tener que tomar una decisión. Si estás con Dios o con el diablo, pero no puedes bailar con Dios y con el diablo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 6, dice la Escritura. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tú puedes identificarlos. ¿Cómo sabemos que no tienen a Dios en su corazón? Porque no prestan atención ni escuchan la palabra que viene de arriba. Eso se llama el espíritu de error. Pero si son de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Tú y yo somos llamados a ser un pueblo distinto, vestido de Dios. Un pueblo, amado, que no tiene frecuencia ni vacila en vestirse, sino que sabe para qué ha sido llamado. Ha sido llamado para la justicia, ha sido llamado para la santidad, ha sido llamado por la verdad y para la verdad. Tiene que tomar postura, porque un día tú y yo y todo hombre y mujer en este mundo estará delante del trono de Dios. Y lo peor que te puede suceder es ser aceptado por el mundo por un periodo corto de tiempo y ser rechazado por Dios para toda la eternidad. ¿Qué clase de inversión más tonta es, no? Es todo eso. La Biblia le llama a ese tipo de actitud necedad e insensatez. Ser una persona que agrade porque me comporto con el mundo y practico sus obras malas por un tiempo para caer bien y desechar a que creo todas las cosas y los nombres. Oh, por favor. Es tiempo de que le pidamos a Dios, Señor, trabaja en mi mente que algo anda mal ahí. Algo no está bien. No estoy razonando con claridad. La pregunta entonces no es si podremos evitar el rechazo, sino cuál de ellos queremos evitar más. La sabiduría exige una decisión. Tratar de vestirse para los dos reinos no es una opción viable. O somos luz o somos tinieblas. ¿Estás poco dispuesto a colocar los dos pies firmemente en el reino de Dios? ¿Estás poco dispuesto a colocar los dos pies firmemente en el reino de Dios?
¿Qué te va a definir a ti? No podemos andar con prudente y juego. Mira, yo entierro personas a cada rato. Y un día tú me enterrarás o yo te enterraré. Una vez me estaba diciendo la hermana Lucy que yo vine aquí a enterrarlos a todos ustedes. ¿De acuerdo? Posiblemente. O posiblemente no. Dios sabe. A lo mejor ustedes me entierran a mí. Pero naturalmente se supone que yo entierre a los mayores. Eso es lo que se espera. Pero no necesariamente en el caso mío. Ahora, es una verdad. ¿Quieres ser conocido como alguien que estuvo de parte del reino de Dios, vestido de Jesucristo? O como alguien que vivió en la oscuridad, que tenía un pie con el diablo y otro con Dios. Yo me recuerdo una bomba que no voy a decir. Mire, tratas de seguir atado a los restos de la antigua ciudadanía. Ante esta pregunta, tratas de seguir atado a los restos de la antigua ciudadanía. O sea, todavía te gusta practicar y hacer aquellas cosas que son conforme al viejo hombre. Fíjense que no estoy hablando de cosas que puede hacer todo el mundo. Estoy hablando de cosas que pueden constituirse en el pecado o promover el pecado de nuestra vida. El alejamiento de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. Tienes que hacerte la pregunta: lo que me gusta, lo que amo, lo que deseo, me alejo acerca de Dios. Padre, si lo que tú tomas como decisión, yo lo pongo aquí a los que tienen niños, a los que tienen nietos, si ustedes le enseñan a sus hijos que con cualquier cosa usted puede dejar de congregarse, juegos de pelota, cosas que no son malas en sí, juegos de baloncesto, de voleibol, baile, patineta, todas esas cosas, y usted pone esas cosas primero, porque usted dice que su hijo es su primero. Le voy a decir su futuro hoy. Y esto no es un horóscopo, esto es su futuro. Ese hijo va a estar contento con usted por un tiempo corto, pero lo va a maldecir por toda la eternidad a usted, porque no se opuso en su caminar al infierno. Aquí hay mamá, ¿verdad? Ojalá estuviera los papás. Y lo que tienen hijos aquí que no están sus hijos aquí, eso es lo que va a suceder, a menos que se arrepientan. Enséñale a su hijo no con su boca, sino con su vida a amar al Señor. No estoy diciendo que el baloncesto, la pelota, el baile y cualquier cosa sea mala. No. Lo que estoy diciendo es cuando sustituimos estas cosas por las cosas del reino de Dios en la vida de Dios. Y le decimos a ellos con nuestra transigencia o transigir que no es tan importante tener a Dios como primera cosa en su vida. Dios es primero. Si hay tiempo, se puede jugar, se puede bailar, se puede brincar y hacer piedra. Se pueden hacer muchas cosas, pero si tú usas tu tiempo en contra de lo que Dios ha dicho en contra de su palabra, tu pecado te alcanzará y tú llorarás su tiempo. Tú llorarás su tiempo. Oye, pero procura, escucha bien, procura que cuando tú le enseñes a tu hijo las razones, porque tú se las vas a enseñar, él vea en ti amor y pasión por Dios. Porque si él ve en ti hipocresía o dos caras, si él ve en ti que tú piensas que amar a Dios es solo congregarse, pero en casa Dios no está, y lo que sale de tu boca y de tus actitudes y tus acciones en tu casa es algo más parecido al infierno que al cielo, habrá una cosecha. Habrá una cosecha. Y tú me preguntas al Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
cuidando. ¿Cuántos padres le están enseñando a su hijo cómo respetar a una mujer, cuidarla, protegerla? Le están enseñando cómo vivir a tu hijo, cómo hablar con ella correctamente. Eso es parte del amor a Dios, porque amarás a Dios de todo tu corazón, pero a tu prójimo, y el primer prójimo de un esposo y una esposa es su contraparte. Y luego los hijos. Ven que el evangelio no es algo que es para ciertos días, es algo que satura tu vida. Como dice el anuncio, pinta tu vida con los colores que Harry te da. No, pinta tu vida de Jesucristo. Vístete del Señor Jesucristo. Suelta todo aquello del mundo que no se parece a Dios. Despójate de ellos como de un trapo viejo y raído. La manera de establecerte en el nuevo reino y avanzar es vestirte de nuevo. Es un proceso diario, un proceso donde primero nos negamos a satisfacer los deseos engañosos. Es el versículo que leímos al principio, Efesios 4, 22. Nos negamos a satisfacer los deseos engañosos, lo dice allí. Luego, en el versículo 23 dice que debemos saturarnos de una actitud nueva. ¿Cómo lo dice? En ese texto. Mire cómo lo dice. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo te saturas de una actitud nueva? ¿Cómo cambias tu mente? Saturándote de la verdad de Dios, del reino, de la enseñanza del reino, del mensaje de Jesucristo. Eso no fue lo que dijo Jesús. Vayan por todo el mundo, bautícenlos y luego enséñenles todas las cosas que os he mandado. ¿Eso es lo único que dice? No. Acabo de omitir una palabra. Enséñenles que guarden. ¿Ve? Enséñenles que guarden. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a guardar las cosas que el Señor ha mandado. Porque nosotros somos discípulos de Jesucristo. Hijos de Dios. Luz del mundo. Sal de la tierra. Nación santa, real, sacerdocio, pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermano y hermana, vístete del Señor Jesucristo. Llegamos a ser semejantes a Dios cuando nos vestimos de Jesús. Llegamos a ser semejantes en justicia y santidad de la verdad. Después de todo, nuestro Dios nos dijo: sed pues vosotros santos, porque es nuestro Padre. Mira lo que está diciendo: yo soy santo. ¿Qué le está diciendo? Mírame, presta atención a cómo vivo, presta atención a cómo hablo, presta atención a cómo actúo. Y mientras prestes atención, sígueme, habla como yo, actúa como yo, camina como yo. Ese es tu llamado cristiano. El que dice que debe andar como vida. Somos un pueblo distinto, soberano, Señor.
En esta hora te pido perdón por mis pecados. Te ruego que perdones la maldad de mi corazón y de mi mente y la maldad de cada uno de mis hermanos y hermanas. Enséñanos a guardar tus ordenanzas. Enséñanos a vivir en tu temor. Señor, tú dijiste que podíamos venir a ti con nuestros pecados, confesártelos, y tú nos limpiarías de toda maldad. Y eso venimos, Señor. Enséñanos a ser un pueblo distinto. Quita de nosotros la renuencia a ponernos las ropas nuevas. Enséñanos a despojarnos de aquellas cosas que no son otra cosa sino deseos engañosos que nos mienten. Enséñanos a aceptar todo lo que viene de ti, que manifiesta tu integridad y tu justicia. Sabemos que en este mundo no somos impecables, pero vamos en camino porque tu Espíritu está obrando en nosotros. Tu Espíritu está haciendo su trabajo. Ha comenzado en el tiempo y terminará en la eternidad. Pero se dejará ver, Señor, que lo que define nuestra vida ya no es la impiedad ni el pecado, sino la justicia y la santidad. Lo creemos, Señor, porque tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantemos, amados hermanos. Mira, esta que tengo aquí. El alfarero. Él es el que toma nuestra vida y hace cambios. Él no nos deja igual. Él nos cambia. Gracias, Señor. En tu corazón, antes que naciera el sol, fue más tiempo en mi vida, y Ana por ti fue elegida, pidiendo con manos vacías, yo quiero ser tu vasija, Dígale, Señor. y yo varón soy, en torno eres todo, no ven si es necesario, y yo tu vaso soy, no elevación, soy obra de Dios, en más del alfarero. Mis penas y sombras en el suelo, cuando me haces hacerlo, tomaste mi vida en tus manos, en esta casa me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, tengo temor de mañana, en manos del alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, varón soy, en el todo estoy, no me mejor, no me si es necesario, y yo, tu vaso soy, una nueva creación, soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis manos
Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que tú eres un vaso de barro, un piezo de la tierra. Pero Dios ha querido, mire lo que Dios ha querido, derramar su excelencia sobre vasos de barro. Tú eres aquel vaso en el cual Dios derrama su excelencia. Las cosas que hemos pedido no son imposibles para los creyentes porque tienen el Espíritu Santo. Son imposibles para aquellos que no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú has vivido por su Espíritu y Él te capacita para andar en el Espíritu. Acuérdate de eso. Tú tienes la excelencia de Dios y el corazón de Dios contigo. Aprende a usarlo. Aprende a caminar en su poder. Aprende a caminar en su virtud, en su amor. Aprende. Si habéis aprendido de Jesucristo, esto se dejará ver en tu manera de hablar, en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. Amén. Gracias, Señor. Ahora te pide a tu pueblo. Cada uno vamos a diferentes lugares, pero a donde quiera que vayamos, enséñanos a ser un pueblo que tenga un vocabulario distinto, un ánimo distinto, una actitud distinta, un pensamiento